Muy buenos días, soy Rubén Fidalgo y hoy os traigo a mi canal un coche muy singular. Se trata del Citroën AMI 6, presentado en 1961, se produjo hasta 1969 y esta unidad es una de las últimas fabricada en 1968, con algunas peculiaridades que lo diferencian de las primeras series. Como os digo, es un coche con un diseño muy particular, obra de Flaminio Bertoni, el mismo que diseñó el Tiburón, y la verdad es que tiene una estética que no se le puede negar la originalidad, pero sí que, así como el Tiburón suele gustar a la mayoría de este coche, pues bueno, es más difícil de ver. O lo amas o lo detestas. Flaminio Bertoni no lo tuvo nada fácil, y es que Citroën llevaba años buscando la forma de encontrar un modelo para posicionarlo entre el 2 caballos y el famoso Tiburón. Por desgracia, la marca de los Chevrones dependía muchísimo de la genialidad de muchos de sus ingenieros, y uno de esos nombres era André Lefebvre. André Lefebvre llevaba con el proyecto de ese modelo intermedio entre el Tiburón y el 2 caballos, que hay un salto abismal entre ellos, durante varios años. Por desgracia, André Lefebvre falleció demasiado pronto por una enfermedad y Citroën se quedó prácticamente huérfana. Los demás ingenieros no fueron capaces de continuar con ese proyecto, se desestimó y Pierre Bercot, el director de la compañía en aquella época, decide que no podemos esperar más, hay que sacar un coche lo más económico posible que sea su desarrollo, y le pone como condicionantes a Flaminio Bertoni que tiene que utilizar la plataforma y la mecánica del Citroën 2 caballos. Condicionado por las medidas del coche y por el motor de 2 cilindros, Flaminio saca mucho de su genio para diseñar esta carrocería. Para empezar, con el motor de solamente 2 cilindros, subido hasta 602 centímetros cúbicos, ya con 3 caballos de potencia fiscal, por eso se denominaba 3 caballos en algunos mercados, lo primero que hace es utilizar una chapa para la carrocería de solamente 0,6 de milímetro. Para conseguir que con solamente 0,6 de milímetro la carrocería tenga cierta rigidez, se saca estas formas repletas de curvas, aristas, 3 dimensiones. La verdad es que el coche no hay un sitio en el que tenga un solo plano. De hecho, me va a costar bastante el pegar la ventosa de la cámara porque son todas superficies súper complicadas. Esa es la forma que tuvo Flaminio Bertoni de conseguir rigidez en la carrocería con una chapa que es poco más que la de una lata de Coca-Cola. Aquí en el frontal, bueno, pues la verdad es que es una de las vistas más llamativas de este coche, aunque no la que más para mi gusto. Parece que se ha sentado un hipopótamo en el capó del coche y que le ha hundido el frontal. Tenemos estos faros. Fue uno de los primeros coches en no tener faros redondos, aunque este ejemplar lleva los faros del club que se utilizaron para la exportación con doble óptica redonda, mientras que en el diseño original lo que tenían unos faros con forma casi ovalada y una moldura cromada muy gruesa. Tal vez desde este ángulo se aprecien mejor pues lo que os comento, cómo se hunde en el centro el capó. También tenemos aquí un hueco en la rejilla para meter la manivela. Este motor se puede arrancar a manivela, y desde esa perspectiva también la forma de los faros a mí personalmente me recuerda bastante al Plymouth Fury que protagonizaba la película de Christine. Aunque el frontal del AMI 6 nos es más o menos familiar aquí en España, ya que se fabricó como Citroën 8 o Citroën 3 caballos, ya que aquí la denominación de AMI estaba registrada por una marca de galletas, el AMI 6 no llegó nunca a comercializarse en España con esta silueta. La verdad es que es muy extraña. Fijaos en esta vista lateral lo que os comentaba de cómo está repleta de nervaduras para darle esa rigidez que si no, no se podía conseguir con una chapa de solamente 0,6 milímetros de ancho. Más cosas para aligerar la carrocería. Los paragolpes son de aluminio, las molduras, las manecillas de las puertas son de aluminio, el techo es de poliéster. De hecho, si no estuviera tapizado se vería traslúcido en el interior con cierta luminosidad. ¿Por qué a Flaminio Bertoni se le ocurre esta forma tan extraña para el AMI 6? Bueno, pues porque Pierre Bercot le dijo que tenía que utilizar la plataforma del 2 caballos, tiene la misma distancia entre ejes que un 2 caballos, exactamente es el mismo chasis. Y eso sí, le dijo que tenía que ser una carrocería tipo sedán.
para darle ese toque elegante y que se pareciera más a un coche familiar, como digo, de gama media y no tan parecido al 2 caballos. ¿Cómo conseguir una buena habitabilidad en el interior si tengo que hacerle una tapa del maletero lo bastante larga a un coche que solamente mide apenas 4 metros de largo? Bueno, pues Bertoni en lo que se fijó es en que cuando uno está sentado la cabeza la tiene normalmente un poco más retrasada que la cadera, de forma que se sacó de la chistera este techo con alero, este perfil en forma de Z, que fue bastante replicado por otros modelos como por ejemplo el Ford Anglia, que probablemente lo conozcas de la película de Harry Potter. El diseño fue controvertido ya en su momento, de hecho las ventas no fueron todo lo bien que Citroën esperaba, no era un coche que entrase por los ojos, pese a que el Tiburón también era muy extraño, este no gustó tanto. Roberto Pron lo rediseña, hace la carrocería Break de este modelo y se vende también, de cada 4 coches que se venden, 3 eran Break, que finalmente el AMI 6 prácticamente no evolucionó, se mantuvo así hasta el año 69 y se dejó de fabricar, mientras que el Citroën 8 tuvo una vida más prolongada. A mí personalmente, desde luego, me parece súper original el coche. No es que me entusiasme, pero sí que me parece que no hay ningún otro coche como este en el mundo. La verdad es que este perfil en Z de la parte trasera cuajó más al otro lado del Atlántico que aquí en Europa. De hecho, en los Estados Unidos hubo bastantes modelos que recurrieron también a esta forma tan singular de la parte posterior. Incluso Ford tenía un modelo que además llamaba muchísimo la atención porque esta luna trasera era practicable, tenía un mecanismo que la subía y la bajaba de forma automática para mejorar la ventilación del interior. Obviamente, con semejante alero no voy a necesitar un limpialuneta, este cristal está siempre limpio porque es imposible que le llueva con semejante porche a la entrada de la ventana. La vista trasera del AMI 6 es un poco más amable, no se ve tan exagerada esa forma de Z. De hecho, cuando lo ves en carretera, pues no se aprecia que el coche tiene realmente el pilar C tan tirado hacia atrás. Este ejemplar del año 68 ya monta los pilotos traseros, que los reconoceremos porque lo hemos visto también montados en los últimos Citroën 2 caballos, pero realmente se diseñaron como último restyling para rejuvenecer la línea del AMI 6, no pertenecen al 2 caballos sino al AMI 6. Cuando se diseña este coche originalmente lleva unos pilotos que les llaman los vasos de yogur, porque tienen forma eso, como si fuera una especie de vaso de yogur de estos de Larsa, la verdad se parece muchísimo a los de Larsa concretamente. Después se cambiaron por unos que son como unos conos que también conocemos de la Sazud y de las versiones descapotables y de Chabrón de los Citroën DS, pero como digo, en los últimos años este pertenece a la última época del AMI 6, ya traían estos pilotos traseros. Una tapa del maletero bastante amplia que deja un acceso bastante cómodo al interior. Os recuerdo que el 2 caballos, aunque tiene una trasera tipo fastback, tampoco tiene portón en la parte trasera, sino que tiene una portezuela. El portón en la parte trasera no llegaría hasta el diseño del Dian 6. En cuanto al maletero, pues bueno, gracias a esta forma de la luna trasera en perfil Z, ya veis que abre bastante bien el portón y lo que tenemos es un maletero bastante cúbico, con unas formas no muy regulares. Tenemos ahí el depósito de gasolina provocándonos este escalón, pero sí que tiene un maletero bastante amplio para los estándares de la época. Como el AMI 6 se posicionaba claramente por encima del 2 caballos y a medio camino del DS, el interior está mucho más elaborado. Para empezar, tenemos un salpicadero propiamente dicho, un cuadro de instrumentos mucho más conseguido, además con detalles como estos mandos que son comunes con el DS, o este guillosé, este acabado en las pletinas de aluminio de las molduras del salpicadero, que la verdad es que son todo un lujo. La palanca de cambios sí es como la del 2 caballos y los paneles de puerta también mejor cubiertos que en el 2 caballos. Como siempre en Citroën, un interior muy confortable, con un mullido de asientos muy cómodo y ya veis que muy luminoso. Además de en el cuadro de instrumentos, donde se notan los lujos a medio camino con el DS, en los tiradores de las puertas, directamente heredados de su hermano mayor, la Diosa.
Aquí tenéis una vista general del salpicadero, como veis, muy sencillo, pero bueno, bien elaborado y con esos detalles de calidad, como el guilosé que os mencionaba antes, el cuadro de instrumentos y el volante monobrazo. Y os recuerdo que aunque estemos en línea recta, el monobrazo de estos Citroën queda siempre hacia un lado para que en caso de impacto, como la columna de estos coches no era colapsable, no nos viniera el brazo directamente contra el abdomen, sino que se fuese hacia un lado y reducir así las lesiones en caso de accidente. Aquí tenemos la palanca para el demarrer, el arranque, el esquema de las marchas, como veis la primera hacia atrás, segunda, tercera y cuarta colocadas como en un cambio deportivo y el tirador del aire del starter, del estrangulador del carburador. Mandos muy sencillos para la calefacción, ya veis que simplemente abriendo estas trampillas dejamos entrar el aire a través de esa toma de aire que tiene en la base del parabrisas. Y el retrovisor aquí abajo tiene sentido porque si lo llevara en la parte alta del parabrisas con la caída del techo no veríamos nada hacia atrás. En solo 4 metros Flaminio Bertoni diseñó una carrocería con unas puertas muy amplias que hacen que entrar y salir del coche sea muy cómodo. Y una vez dentro la postura de conducción está bastante marcada por el volante, que como veis va casi horizontal, es muy parecido al de un autobús, de forma que cuando giramos aquí las manos las tenemos muy cerca del cuerpo y aquí la tenemos casi demasiado lejos. Es lo que más va a condicionar la postura de conducción. Lo que sí que es una delicia es que el selector de marchas lo tenemos muy cerca del volante, muy a mano. Las plazas traseras muy espaciosas para un coche que, repito, apenas mide 4 metros de largo, y lo que os comentaba, mucho espacio para la cabeza gracias a esta inclinación del pilar C. También el acceso a las plazas traseras resulta muy cómodo, la puerta es amplia y eso sí, una vez dentro los 4 metros se notan y a mí me rozan las piernas con el respaldo delantero. Aquí detrás sí que se nota claramente eso, que el coche mide solamente 4 metros de largo y el espacio para las piernas no sobra. Eso sí, no da tampoco demasiada sensación de ahogo, porque como tenemos mucha superficie acristalada, es muy luminoso y da más sensación de amplitud. Bueno, llega el momento de conocer al corazón de esta bestia y se trata de un motor M4, pero no os asustéis, no es el de BMW, este es mucho más fiable. Es un 2 cilindros refrigerado por aire, 602 centímetros cúbicos, 28 caballos, 4 velocidades y, bueno, la verdad es que es bastante simple en cuanto a concepción, bastante parecido al de los 2 caballos, prácticamente idéntico, y eso sí, con los frenos a la salida del diferencial para reducir las masas no suspendidas en los bujes de rueda. Aquí podéis ver el tambor de la rueda derecha. El motor prácticamente ocupa más la caja de cambios que lo que es el motor, que como veis es este cilindro de aquí nada más y el opuesto. Refrigerado por aire, muy sencillo, pero eso sí, no le gustan las manazas. Y un inventazo de Citroën, señores. Encendido directo por chispa perdida, como en los coches actuales hace 70 años que lo tenía ya Citroën. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha en esta joyita. Suena parecido a las BMWs Boxer de 2 cilindros. Soltamos el freno de mano. Y una de las cosas que llaman la atención de estos coches que heredan la suspensión del 2 caballos es eso. Cómo se comportan fuera del asfalto. Son coches súper rurales. Ya veis que bueno, esto es prácticamente como conducir un todoterreno. Vamos a salir por aquí. Gracias, Alfonso. Ese es el propietario del coche, que me ha dejado utilizar su joya. Vámonos a salir a la carretera. Nunca he conducido
Un Citroën con el motor pequeñito, el M4 de 28 caballos. Los 2 caballos que he manejado ya llevan el M28, que rinde algún caballo más que este. Pero bueno, la verdad es que como el coche es ligerito, no lo está moviendo nada mal. La suspensión es una auténtica gozada. Este asfalto está bastante rizado y sin embargo dentro no nota absolutamente nada de los baches. La dirección es suavísima. La verdad es que el coche tiene un rodar casi como el de los hidroneumáticos. Vas con una suspensión muy blandita. Son coches que piden una conducción tranquila, pero que si tienes paciencia te llevan al fin del mundo. Son súper fiables. No tienes problemas de bombas de agua, de radiadores obstruidos, de termostatos que se puedan quedar gripados, ni nada de esto. La verdad es que aquí, si tienes gasolina y aceite, llegas al fin del mundo. Y ese es el gran secreto y lo que de verdad enamora de estos cochecitos, que son súper agradecidos, súper utilizables y que se viaja muy bien en ellos siempre y cuando no tengas prisa. Algo que le gustará a Pere Navarro. En ciudad, la dirección es muy suave. Tenemos unas ruedas de 125 milímetros de ancho, nada más, en llanta de 15 pulgadas, que me permite pasar muy bien por los baches. Como digo, es una dirección que, aunque no es asistida, es bastante suave. Tenemos muy buena visibilidad y se desenvuelve muy bien en ciudad. En carreteras secundarias es donde mejor te lo pasas con ellos, porque ya te digo, te llevan a cualquier sitio a las velocidades a las que se puede ir por las autopistas, o sea, por las carreteras secundarias, etcétera. ¿Dónde van mal estos coches? Pues en autopista, que los llevamos permanentemente arriba de todo, casi haciéndoles sacar las tripas fuera. No es su hábitat natural, pero en carreteras secundarias la verdad es que se mueven de auténtica maravilla. ¿Cuánto gasta este coche? Bueno, pues Alfonso me está comentando que gasta lo mismo que un 2 caballos. Andan en el entorno de los 6 litros. Son coches que podemos utilizar cuando queramos, porque no nos van a pedir mucho a cambio de todas las satisfacciones que nos van a dar. Y en cuanto a los lujos, bueno, pues aquí el lujo no está ni en el aire acondicionado, ni en los elevalunas eléctricos, ni en el navegador, ni en el control de estabilidad, ni nada de esto. Aquí el lujo está en estos detalles, en el cuidado en el diseño, en el cuidado en el acabado. Es como eso, muy art déco todo en el interior, y ahí es donde más vamos a notar el lujo del AMI con respecto a un 2 caballos. En los acabados, en las terminaciones. Está un poquito mejor insonorizado también que el 2 caballos, la verdad. Aunque bueno, esta unidad está muy bien mantenida, eso también influye. Es súper divertido, es una gozada conducir estos cochecitos, tío, porque es eso. Si no tienes prisa, no necesitas correr, porque además, como te lo estás pasando también conduciéndolo, la verdad es que casi hasta quieres que el viaje dure algo más para poder disfrutarlos más tiempo. Como decía, son coches muy sencillos. Ni siquiera tenemos ventanillas ascendentes, son ventanillas de tipo corredera. Aquí el lujo pues está en lo que os digo, en el diseño. Es como una pequeña obra de arte este coche. La verdad es que no cabe duda que está diseñado por un escultor, y eso se nota pues en eso, en la forma de la capilla de los relojes, en esa forma tan original de la carrocería, en fin. Te da la sensación de que eso, estás viajando en una especie de escultura sobre ruedas. Hay que respetarlo, es un coche que tiene, pues eso, 60 años prácticamente. No le pidas velocidad, no le pidas prestaciones. Pídele eso, una conducción sosegada y disfrutar del camino, del paisaje, con la visibilidad que tiene pues tan buena, y sobre todo disfrutando de las miradas de la gente que se quedan con un coche que es absolutamente distinto a todo lo que conocen. Como digo, el comportamiento en carretera es muy bueno. El coche se siente, pues la verdad es que muy ágil. La dirección es mucho más precisa de lo que te puedas imaginar. Aquí se nota que se trata de una cremallera, nada de direcciones de recirculación de bolas o de tornillo y sector como las que montaban los escarabajos o los 124. La dirección es
súper precisa y la verdad es que el coche se comporta muy bien en carretera. Y ese tran-tran característico de la suspensión del 2 caballos, que es una auténtica genialidad y una obra maestra de la ingeniería. Bueno, pues así llego al final de esta videoprueba del AMI 6. Le agradezco a Alfonso Cordeiro que me haya prestado esta auténtica maravilla. La verdad es que es muy difícil encontrar un AMI 6 y todavía más difícil encontrarlo en un estado tan formidable como este. También te recuerdo que visites mi blog, Rubén Fidalgo. Ahí vas a poder ver algunas historias de coches clásicos y también del automóvil en general, que espero que te resulten interesantes. ¿Qué es lo que más me ha gustado de este AMI 6? Bueno, pues guste o no, el diseño me parece súper original. La verdad es que aquí, una vez más, Flaminio Bertoni, pues eso, lo que hizo fue básicamente una escultura con ruedas. Lo segundo que más me ha gustado de este AMI 6 son los sutiles detalles que tiene. Pues eso, el guilloché de los acabados del salpicadero, el tacto de los mandos, los tiradores de las puertas, el rodar que tiene, también tiene un montón de matices. La verdad es que es espectacular el conducir este coche. Y lo tercero que más me ha gustado es la suspensión. La suspensión es una auténtica maravilla, súper confortable, proporciona muy buena seguridad activa, en fin, la verdad es que el coche tiene un comportamiento en carretera excelente. ¿Qué es lo que menos me ha gustado del AMI 6? Bueno, pues que sus prestaciones son bastante modestas, se mueve muy bien en carreteras secundarias, pero los coches hoy en día corren una barbaridad y la verdad es que tenemos muy poco respeto tanto por los ciclistas como por los vehículos que circulan más lentos, sobre todo en las zonas rurales donde es frecuente encontrarte con personas muy mayores que circulan a un ritmo más bajo que el resto de los conductores, y hay que respetarlos. También hay que respetar a estos coches que ya peinan canas. Lo segundo que menos me ha gustado del AMI 6 es la habitabilidad trasera, y lo tercero que menos me ha gustado del AMI 6 es que es un coche delicado. La verdad es que da un poco de grima el aparcarlo en la calle y arriesgarte a que con una chapa de solamente 0,6 milímetros de espesor pues alguien te dé un golpe en una puerta, algún imbécil se te siente en el capó o en la tapa del maletero. En fin, son coches que están muy bien diseñados en una época en la que la gente era mucho más respetuosa, había menos tráfico, etcétera. En fin, nada más por mi parte. Le reitero las gracias a Alfonso por haberme prestado esta maravilla y como siempre me despido deseándote mucha suerte y hasta pronto.